Buenas tardes, vamos a comenzar con nuestra mesa redonda. Les presento a el maestro doctor, el maestro Arturo Brum Zarco, que nos va a hablar del cine y me pasas el programa, por favor. Eso. Y esta mesa redonda lleva por título Ecoterror, animales contra humanos en el cine. Y bueno, voy a permitirme leer un pequeño resumen del currículum del maestro. Arturo Brum Zarco es periodista y con más de 15 años de experiencia en el periodismo cinematográfico y en la producción cinematográfica. Trabajó como reportero para la agencia de noticias de Canal 22 y trabajó como director y editor del programa Riot Hip Hop DVD. Fue conductor del programa de radio Butaca Digital en Radio 13 y en el programa Oculus Todo el Cine. Colaborador de CEO Noticias y director del Centro Cultural especializado en cine de Espacio 24, el cual también es un medio de comunicación, ha producido y colaborado en diversos cortometrajes de terror. Entonces, le damos la bienvenida y le doy la palabra a la doctora Penélope Marcela para comenzar esta mesa redonda. A ver si quieres, pásame ese para... Bueno, antes de comenzar, vamos a ver algunas ideas que tenemos con respecto a cómo podemos vincular la literatura con este ejercicio de cine, que muy acertadamente nos va a platicar ahorita Arturo. Primero, pues consideramos que la literatura y el cine se han convertido también en una herramienta. Se está bajando. Es que se está bajando la pila. Bueno, para reflexionar sobre problemas contemporáneos, pero también son excelentes vías de representación real o imaginario con los animales, que es nuestro tema del Congreso. En específico, creo yo como espectadora y lectora que con los temas de terror, las atmósferas inquietantes y alucinantes se han hecho acompañar de animales, como ustedes lo han apreciado a partir de sus experiencias propias. Y, por ejemplo, recuerdo textos que han sido adaptados para la pantalla grande, en los que los lobos, murciélagos, búhos, ratas, gatos son indispensables para crear estos escenarios. Por ejemplo, desde las adaptaciones de Drácula de Bram Stoker a Nosferatu de 1922, o bien si ya vieron las versiones más recientes como la de 2024, en donde pues otra vez se retoman los espacios de los animales, por ejemplo las ratas o el gato en la última película. Otras relaciones, por ejemplo, entre el animal y la literatura y cine, que nos lleva a Metamorfosis, que da lugar a hombres híbridos en sus combinaciones con lobos, como en La maldición del hombre lobo de 1961. Y, por ejemplo, de aquí ya teníamos algunos antecedentes literarios en la literatura clásica y medieval. Por ejemplo, en Bisclarevet, que es un texto medieval. En este tenor, pues ya saltándome un poco más con esta situación de las metamorfosis, también el relato de George Langeland sirvió de base para La mosca, dirigido por David Cronenberg. Después de estos escenarios saltamos a otros distópicos y de ciencia ficción, en donde se exploran otros tipos de miedos colectivos, pero ahora son frente al futuro del planeta. Y ya en este contexto caben otro tipo de adaptaciones, como son los textos de Horacio Quiroga, por ejemplo, en Anaconda. Y aquí es donde ya nos vamos acercando más a estos subgéneros que creo que caben muy bien dentro de esta mesa, porque pues ya similar a estos últimos marcos literarios, son donde la naturaleza es un personaje, hay intervención de animales y no solamente es como ambiental, sino que ya toman parte de la acción. Y pues ¿cómo es que entonces lo podemos vincular con el cine? Pues porque recordemos que el guión, a final de cuentas, es un texto y en ese sentido se acerca mucho a la literatura, ¿no? O es literatura, más bien dicho.
Entonces, mi primera pregunta es con respecto, bueno, podríamos clasificar todas estas películas aunque son de terror, en diversos subgéneros, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que yo le haría a Arturo es ¿por qué aparece el término de ecoterror como subgénero dentro del género de terror? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a Anima Libus. Pues bueno, hay que comprender que el terror como género va a reflejar nuestros miedos colectivos, ¿no? Los miedos que tenemos día a día. Y en el entendido del ecoterror va a reflejar este miedo a que lo no humano nos ataque. En este caso, como pueden ver, ahí está la película Tiburón. Y esto tiene un antecedente en el cine, sobre todo de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando suceden desafortunadamente las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y que después hay una ocupación en Estados Unidos, en pueblo japonés, como bien saben, hasta más o menos 1952, cuando Japón después ya tiene una liberación en su cine, en su literatura, y es así como aparece una primera película que podemos entender como ecoterror, que es Godzilla o Gojira. No sé si la han visto, una película de 1954 dirigida por Ishiro Honda. Una película que podríamos pensar en este monstruo, en este lagarto gigante, en este ser que muta por la radiación como algo, incluso se vio en su tiempo como algo menor, pero no. Ishiro Honda, junto con todo su equipo, hicieron Godzilla para reflejar el miedo que tenían los japoneses a la bomba atómica, a la intervención estadounidense y sobre todo a la destrucción de la guerra. No sé si alguien ha tenido aquí la oportunidad de ver esta película, le llamo Gojira porque es su nombre digamos original, aquí la conocemos como Godzilla. Y esa película utiliza unos sonidos que reflejan los bombardeos que desafortunadamente hubieron en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, ya que tanto productor, director, como el realizador de la música de esa película, pues estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Gojira va a ser como un antecedente de esta parte del cine de ecoterror, un monstruo que va a reflejar el miedo a la energía nuclear, un monstruo que va a reflejar esta parte de la naturaleza como una forma de venganza contra el ser humano ante humano que va a dañar a la naturaleza. Gojira va a representar un kaiju, este subgénero también del terror de monstruos gigantes, y que pues va a ser este lagarto mutante gigante. Y por cierto, Gojira es un producto meramente cinematográfico, viene de la cinematografía, o sea, no viene de la cultura antaña de Japón, nace de un guión que escriben a partir del miedo a la Segunda Guerra Mundial, del miedo a la energía nuclear. Y en ese sentido hay una anécdota, fíjense, muy interesante, porque Gojira la van a comprar los derechos de esa película a los Estados Unidos en 1954 y le van a poner Godzilla, el rey de los muertos. Y Gojira, y esto creo que no es un spoiler, es una película de 1954, cuando la compra Estados Unidos, otro director, Terry O'Morse, entra y cambia todo el concepto de la película. La película original de Japón, Gojira, terminaba con un mensaje antibélico, hablando, vaticinando de los peligros al dañar la naturaleza, pero lo que va a hacer Estados Unidos cuando presenta esta versión de 1956 va a darle la vuelta a ese final y va a poner un final en verdad sumamente patético. Perdón por eso, pero hablando de las bondades de la energía nuclear, hablando de las bondades de la guerra. Entonces, creo que ahí se va a empezar a reflejar lo que es el ecoterror. Este miedo, podemos definir al ecoterror como un subgénero que va a mostrarnos cuando lo no humano ataca a lo humano, pero con cierta venganza
por el daño a la naturaleza que se le ha dado. Podemos entonces entender al ecoterror con animales que atacan, tormentas, volcanes, temblores, todo esto que son miedos colectivos que incluso tenemos presentes, pero que se van a reflejar en el terror, entendiendo al terror como algo que va a representar nuestros miedos colectivos. Entonces podemos entender un antecedente del ecoterror con esta película importante de Japón que es Gojira, 1954 de Ishiro Honda. Y bueno, Arturo, ¿tú por qué consideras que es importante que conozcamos este subgénero del terror? Mira, yo creo que es importante porque el terror, los textos de terror, digo, esto creo que ya ha ido cambiando, pero casi siempre se veían con cierto desdén, ¿no? El terror como un género menor, el terror como algo que no tiene subtexto. No es cierto, el terror a través de sus libertades creativas, el terror a través de la yuxtaposición entre lo terrenal y lo sobrenatural nos lleva a cuestionarnos nuestra cotidianidad. El terror lo que hace es cuestionarnos nuestro día a día. Entonces, en ese sentido, el ecoterror, cuando también va a tener su momento de auge en los años 60 y en los años 70, cuando empieza una nueva generación, cuando empiezan los movimientos proclimáticos y demás, pues nos va a ayudar a comprender el daño que le hacemos a la naturaleza a través de películas de terror, ¿no? Está el caso como la película de Hitchcock, esta película de los pájaros, no sé si seguramente muchos la han visto, ¿no? Esta película que está basada también en una novela, pero por cierto también está basada en un hecho real. Me parece que fue en 1971 cuando en la bahía de Monterrey, en California, los pájaros, y esto fue verdadero, sin tener una explicación, empezaron a chocar con las casas. Y empezaron a morir. Y cuando salieron la gente a sus patios, a las playas, al mar, vieron a los pájaros que estaban ahí. Y lo que pasó es que había algas tóxicas creadas por los edificios que estaban creando en esa región de Estados Unidos, ¿no? Esto se descubrió 40 años después, ¿no? O sea, no había explicación en su momento de por qué pasaba eso con los pájaros. Después está la novela de Defanu, que escribe y que va a ser la guía con la que Hitchcock va a hacer esa gran película que es Los pájaros, ¿no? Esta película donde de repente, sin explicación alguna, vemos los pájaros que empiezan a atacar a una población, que empiezan a atacar a las casas, y lo que tiene esta película es que nos muestra un miedo que no tiene explicación. Nos causa incertidumbre, nos causa desasosiego porque no sabemos por qué están atacando a los pájaros. Parafraseando un tanto a Hitchcock, decía que esta película muestra el desinterés que tienen los humanos por el medio ambiente. O sea, Hitchcock sí pensó en hablar de eso, digo, tiene otros textos como casi todas las películas de Hitchcock, ¿no? De esos frustrados, sus personajes que tenían una doble moral, están en estas películas, ¿no? También cabe decir que esta película protagonizada por Tippi Hedren, pues fue maltratada por Alfred Hitchcock. En muchos casos la metió en unos cuartos y las atacó con los pájaros. O sea, no fue un director que fuera amable con su actriz en ese momento, ni con muchas de sus actrices. Pero lo que sí refleja esta película de los pájaros es el entendimiento de el poco interés que existe por parte de los humanos en lo que pasa en la naturaleza. Y es por eso que no tiene explicación. Muchas veces las películas de cine de terror no tienen explicación para causarnos esta parte de incertidumbre, desasosiego. Y lo que les decía hace rato, si el cine de terror nos cuestiona nuestra cotidianidad, qué mejor película que Los pájaros para cuestionarnos que la naturaleza en algún momento pues puede, y pongo entre comillas como vengarse ante el daño que día con día estamos haciendo, ¿no? O sea, el tema del cambio climático y todo eso que empezó en los años 60 y 70 aparece en estas películas que van a empezar a etiquetarse como ecoterror o ecohorror, ¿no? Que es esta
parte cuando los humanos son atacados, les digo, por lo no humano, pero no en un sentido que entendamos a los no humanos como villanos, sino muchas veces con este subtexto de darnos cuenta del daño que le estamos haciendo a la naturaleza. Entonces yo creo que es por eso que es importante este subgénero del terror que es el ecoterror, para darnos cuenta de que el daño está hecho, el daño está ahí, y el terror a través de sus libertades creativas, que es evidentemente exagerar la realidad, pues nos muestra esta parte del daño que pues parece ya un tanto irreversible, ¿no? Y eso me estoy aventurando a decirlo. Muchas gracias. Bueno, ahora que decías sobre los pájaros y sobre este tipo de películas en donde se les ven como villanos, también me surge la duda porque pues es cierto que los vemos como villanos, por ejemplo, en esta película de los pájaros, en otra, en la de Tiburón, no sé, creo me viene a la mente otra que es Ven la rata asesina. Todas esas películas siempre nos presentan a los animales como villanos, pero pues yo no sé, o bueno, ¿tú qué opinas si en realidad ese es el mensaje que quieren dar esas películas? Fíjate qué interesante pregunta, porque puede pasar, o sea, sí sucede que de repente se hagan estas películas con una intencionalidad de hablar del daño a la naturaleza, de hablar de la hipocresía de las autoridades, de hablar de el poco interés que tienen los gobiernos por ayudar a la naturaleza, y sale al revés. Y un ejemplo es Tiburón, la película que están viendo ahí, ¿no? Esta cinta de Steven Spielberg, esta película que, por cierto, es una película que lo cambió todo. Es una película de 1975, nada más para contextualizar rápido, que entra en este movimiento que se conoce como el Nuevo Hollywood. ¿Qué es el Nuevo Hollywood? Son directores que van más a una corriente autoral, son directores que tienen una presentación más personal, que los productores no se meten tanto en ellos. El Nuevo Hollywood está Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg, o sea, eran directores que querían incluso imitar mucho a la nueva ola francesa que había salido en los años 60, ¿no? A Godard, a Truffaut, a Agnes Varda, a todos estos directores. Entonces querían un tanto imitar a estos directores con películas de corte personal. Y esta, que es la segunda película de Steven Spielberg, por primera parte cambia la forma como la gente va al cine, ¿no? ¿Por qué? Porque esta se considera el primer blockbuster de verano. O sea, la gente antes en verano no iba a las salas de cine, no, se iba a las playas, iba a un bosque y demás, no normal. Esta se puede considerar como la primera que inicia esta parte del blockbuster de verano, ¿no? Algo que desde 1975 hasta la fecha sigue. Ustedes vean el verano y salen las mejores películas o las películas más importantes para las majors, ¿no? Las películas de Avengers, las películas de Jurassic Park, entre otros, que Jurassic Park también es ecoterror. Y Steven Spielberg, que se basa también en un libro, ahorita se me fue un tanto el autor, discúlpenme que se me haya ido el autor, ahorita lo reviso, pero Steven Spielberg sí tenía la intencionalidad de utilizar el terror para hablar de un sistema burocrático corrupto. ¿Por qué? Porque la película nos cuenta cómo un tiburón gigante empieza atacando a unos turistas. Y el sheriff del lugar, de esta pequeña playa que lo ven en la imagen, quiere cerrar la playa, pero es verano. Y las autoridades, el alcalde le dice: no vamos a cerrar la playa, no vamos a quitar la oportunidad de los empleos, el derrame económico que pueda haber, porque pienses que hay un tiburón que está atacando a la gente. ¿Y qué sucede? Hay una escena maravillosa en un lenguaje cinematográfico brutal que tiene Steven Spielberg, donde nos muestra cómo el tiburón, empieza la escena mostrándonos a un pequeño niño que sale del mar, va con su madre, vemos cómo el niño se va como al baño, regresa al mar, y en una suerte es como de elipsis, de planos abiertos, cerrados, y sutilmente
vemos cómo el niño es asesinado por el tiburón. Vemos la gente que sale, ¿no? Espantada, gritando y demás. O sea, el mensaje que quería dar Steven Spielberg es la corrupción y la poca importancia que le da las autoridades a estos eventos. Sin embargo, como bien decían, le salió al revés. ¿Qué sucedió? La gente empezó a tener mucho miedo por los tiburones. La gente dejó de ir a las playas. Y no solo eso, la caza de tiburones, o la pesca más bien, la pesca de tiburones aumentó. El miedo a los tiburones fue inmenso. Tanto es así que fue en junio, julio, se cumplieron 50 años de esta película y Steven Spielberg ofreció disculpas por la película, ¿no? Ofreció disculpas por la cantidad de tiburones que han asesinado. Porque bien saben que pues, los tiburones en realidad no atacan a los humanos, ¿no? Sin embargo, el mensaje de esta película era ir con la corrupción de las autoridades y lo que le salió fue algo distinto, ¿no? También creo que le salió eso por el lenguaje cinematográfico que tiene la película. Steven Spielberg pensaba utilizar un tiburón, o sea, si ustedes no han visto Tiburón, el tiburón sale como 15 minutos en toda la película. Steven Spielberg pensaba utilizarlo y que saliera más tiempo en la película, pero crearon un tiburón que se llamaba Bruce, ¿no? El mecranómico. Y sin embargo, lo crearon en agua dulce. Cuando lo metieron en agua salada, el tiburón se deshizo, se destruyó, no funcionó. Y Steven Spielberg cuentan que casi le da un paro cardíaco. Y Steven Spielberg estaba en sus años 20. O sea, se desesperó. ¿Qué hizo Steven Spielberg? Utilizar el lenguaje cinematográfico. Utilizar la cámara subjetiva, que es la cámara subjetiva cuando la cámara es los ojos, en este caso del animal, y utilizar la gran música de John Williams. Entonces es el miedo que no se ve, el terror que no se muestra, y eso acentúa muchísimo más el terror. O sea, si algo tuvo Tiburón fue esta parte que acentuó el terror porque no se ve. Si ustedes ven cuando ataca el tiburón es la cámara subjetiva, vemos las piernas de las personas que están nadando y ataca. Entonces eso, imagínense el miedo a lo invisible, a lo que no se ve. Le funcionó tan bien, está tan bien hecha, que lo que provocó fue el miedo a los tiburones, un miedo que pues ha causado desafortunadamente que si se sabe de un tiburón en una playa, pues luego lo quieren pescar cuando pues está en su hábitat natural. También está ahí un tema, cuando el ser humano entra al hábitat natural de los animales, lo modifica, lo cambia, en este caso para un beneficio como estar en la playa, ¿no? Entonces Tiburón tiene muchos matices. Creo que está tan bien hecha que la intencionalidad que tenía Steven Spielberg le salió diferente, ¿no? O sea, sí causó tanto terror que incluso yo que me dedico a dar clases de esto, me cuentan cómo a la fecha, después de ver Tiburón, y ya en una fecha actual, y esta película del 75, aún no pueden entrar a la playa. Por esta parte de la cámara subjetiva, de la música también tan adecuada e icónica que consiguieron en esta película. Entonces sí puede suceder que la intencionalidad sea mostrar, porque ahí está el punto, mostrar la intencionalidad de las autoridades, de la corrupción, del beneficio, de la búsqueda económica, anteponiéndola a la seguridad de los humanos, ¿no? Entonces, le salió al revés, en este caso, Steven Spielberg. Y sin embargo, ahí está Tiburón, que tiene muchos matices, ¿no? Esta película importante de 1975, el blockbuster de verano, el entendimiento de una película comercial bien hecha. O sea, cambia muchas cosas en este periodo de los años 70 del nuevo Hollywood, que por cierto es el periodo de la época dorada del ecoterror. Si quieren, ahorita platicamos un poco más de eso. Okay. No sé. Entonces, bueno, Arturo, en este sentido que nos hablas de la relación de estos animales o este ecoterror con el ser humano, ¿qué miedos a nivel colectivo crees que tú son los que podemos ver en estas películas? Fíjate,
El ecoterror también tiene un antecedente en los años 50 en Estados Unidos, en algo que se llamó el cine de la paranoia. No sé si alguien ha escuchado este término. Bueno, el cine de la paranoia es este cine de ciencia ficción que aparece en los años 50, sobre todo por la cacería de brujas que empieza McCarthy contra pues cualquier persona que tuviera guiños hacia el comunismo o fuera de izquierda, ¿no? Esta terrible cacería de brujas que tiró a gente como Chaplin, como Arthur Miller, ¿no? Entre otros, que en realidad, pues, de comunista no tenía nada, ¿no? Pero sí un gusto quizá por la izquierda, ¿no? Pero los tiró. Y esto, acentuado estamos en la Guerra Fría, ¿no? Con el miedo a un ataque nuclear, acababan de ser testigos de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, empieza este cine de la paranoia que va a reflejar en los estadounidenses un miedo colectivo a la energía nuclear y al comunismo. Entonces se van a hacer películas de ciencia ficción, que muchas de ellas entran en el ecoterror, donde la energía nuclear va a producir animales gigantes. Un ejemplo de ellos es la película Them o Ellos, una película de Gordon Douglas, que nos cuenta cómo unas hormigas, por la energía nuclear y experimentos de energía nuclear, se vuelven gigantes. Entonces es una película muy interesante porque además tiene un subtexto. Porque ¿qué son las hormigas? Las hormigas son insectos que son muy organizadas. Entonces también estaba el subtexto de que estas hormigas representaban el comunismo. Por una parte la energía nuclear y el comunismo. Una película muy interesante, Them, de Gordon Douglas. Y hay otra película que por el lado del miedo al comunismo se hicieron muchas películas de ovnis y de extraterrestres en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el ataque de los ovnis representaban a los comunistas, ¿no? Entonces empieza en los años 50 este cine de la paranoia. Y hay una película que creo que nos queda perfecta comentarla aquí, que es The Black Scorpion, Escorpión Negro de 1957, de Edward Ludwig, que en este caso no es como una energía nuclear ni nada, sino es un volcán que hace erupción y salen alacranes gigantes negros. Pero es una película filmada en México, estadounidense, que tiene su momento más climático en Ciudad Universitaria. Vemos militares estadounidenses, tanques estadounidenses, peleando con estos escorpiones gigantes aquí en Ciudad Universitaria y en el Monumento a la Revolución, ¿no? Entonces, este cine de la paranoia que, vamos, hubo tarántulas, hormigas, hubo una cantidad de ovnis tremendas. Hay una maravillosa película que es Los usurpadores de cuerpos. Ahorita mencionabas a La Mosca. Ahí está la primera adaptación que hicieron a La Mosca, una película que no tiene este sentido de metamorfosis que hace Cronenberg, pero ahí está en el cine de la paranoia de los años 50. Entonces, el ecoterror va a reflejar en los años 50 el miedo colectivo, por ejemplo, de los estadounidenses a la energía nuclear y al comunismo, ¿no? Podemos incluso darle, creo que todavía un sentido a ese miedo actual, ¿no? en Estados Unidos. Y por otra parte, el ecoterror va a tener un momento de dorado, sobre todo en los años 70, cuando se celebran los primeros días para conmemorar al planeta, los movimientos ambientalistas crecen, y va a empezar una suerte de películas de ecoterror que van a reflejar esta parte de utilizar a los animales como una suerte de venganza contra los humanos. Entra Tiburón en esa película, entra otra película que se llama Grizzly, que es de 1976 de William Girdler, una película de un oso que le dan como una connotación de que es como prehispánico, o que también tiene algo así como de energía nuclear y que ataca campistas. Y esa película la crearon para que fuera una imitación de Tiburón, pero en el bosque. Entonces también está el guardabosques que le dice al alcalde: vamos a cerrar el bosque, están atacando. Además es una película muy gore, esa película sí es muy gore, vemos asesinatos explícitos a diferencia de Tiburón.
Vuelve a decirle el guardabosques, vamos a cerrar el bosque, no le hacen caso y lo que sucede pues es un sinfín de muertes a través de este oso que le hicieron varias secuelas. Entonces van a salir muchas películas que van a reflejar esto, el miedo a la naturaleza, pero una naturaleza que en realidad se está vengando por los actos del ser humano, ¿no? Es importante el ecoterror entenderlo desde ese punto de vista, ¿no? Nuestros actos, nuestra poca empatía por la naturaleza es ese miedo colectivo reflejado en estas películas. Bueno, ahora que mencionabas toda esta cuestión de cómo es que en realidad se están presentando en las películas una invasión por parte del humano en ciertos territorios que son de los animales, por ejemplo el mar, el bosque. No sé si cabe aquí la pregunta de cómo refleja el terror este fenómeno, y pues no sé si por ejemplo la película de Pirañas entraría dentro de esta situación, o qué opinas tú. Sí, Pirañas, esta película de Joe Dante, una película, fíjense, Pirañas es una película, creo que está más hacia la serie B y hacia la comedia, no hacia un espectáculo más simplista, no por eso una película menor, no me malinterpreten, no, pero no tiene, digamos, el lenguaje cinematográfico de Tiburón, es a lo que me refiero, ¿no? Pero pirañas son unos animales modificados genéticamente para que fueran una arma en la guerra de Vietnam. Pero abandonan ese lugar, abandonan ese experimento, pero las pirañas han sido creadas. Unos adolescentes entrando a estos laboratorios liberan las pirañas y las pirañas salen a la laguna, una laguna donde hay muchos campistas, donde incluso hay un campamento de verano para niños, y vemos cómo empiezan a atacar a todos. Otra vez un mensaje político, porque en esa película hay unos políticos que hablan, no está pasando nada, incluso está la milicia estadounidense en esa película diciendo no está pasando nada, no va a pasar nada, estos animales no hacen daño, y lo que vemos son escenas de gore y de terror muy fuerte. Entonces, ¿qué es la característica de este tipo de películas? Que sí, vamos a ver a los animales atacando a los seres humanos, pero animales que han sido modificados o animales en donde el ser humano ha entrado a su hábitat y ha cambiado su forma de existir, ¿no? Entonces creo que esa es una de las características del ecoterror, ¿no? El comprender cómo está la modificación. En pirañas está una modificación genética, en Godzilla, en Dem, en Tiburón no, en Grizzlies un poco. Hay otra película también importante en el ecoterror que se llama Frogs, una cinta del 72 de George McCawan, que nos cuenta cómo unos personajes que tienen una gran hacienda en una selva contaminan su territorio por su bien económico, y vemos cómo poco a poco arañas, sapos, serpientes, todo tipo de insectos van matando a uno de los familiares como un tipo de venganza por haber contaminado su laguna, ¿no? Entonces creo que sí está esta parte de ver a los animales. Y no es pensar que los animales están siendo o están atacando por atacar, sino están atacando por la modificación y por cómo el ser humano se ha metido a cambiar su hábitat, ¿no? Algo que creo que pues continúa en nuestros días. Pero bueno, entonces, Arturo, en ese sentido podríamos decir que hay cierta parte de la población humana que le tiene miedo específicamente a estos animales, ¿o podríamos ser todos en ese sentido? Sí, claro.
Están las fobias, ¿no? La gente que tiene miedo a las serpientes, a las arañas. Está esta película de serie B, no sé si la han visto, de serpientes en un avión, no me acuerdo bien el nombre, pero es con Samuel L. Jackson, donde hay unas serpientes en un avión, serpientes a bordo, muchas gracias, que es de serie B, ¿no? Que es más escapista, entretenimiento, pero imagínate para una persona que tenga miedo a las arañas, pues, a las serpientes, tremendo. Hay una buena película que se llama Fase 4 de Saul Bass, otra película de los años 70, de 1974. No sé si alguien conozca a Saul Bass. Saul Bass es el diseñador que hizo los póster, por ejemplo, de muchas películas de Hitchcock o de Kubrick. Saul Bass es uno de los grandes diseñadores de póster y de diseño gráfico en el cine. Y Saul Bass tiene este largometraje que empieza como una suerte de falso documental para después mostrarnos cómo, por algunos movimientos planetarios, las hormigas empiezan a tener mayor conocimiento de sí y empiezan a dominar al ser humano. El mensaje de esa película es: ¿qué pasaría si las hormigas estuvieran al mismo nivel intelectual de los humanos? Y como las hormigas, lo que comentábamos hace rato, pues son muy organizadas, esa película tiene un mensaje pesimista en que pues los humanos nos convertiríamos ahora en las hormigas, en los seres inferiores, y las hormigas como unos seres superiores. Una película muy interesante que tiene un final surrealista. Un final, por cierto, que hace poco se pudo ver en el Festival de Sitges en Europa, porque el final original no lo quisieron pasar en los años 70, un final surrealista, muy bizarro, pero que nos muestra a una mujer como llena de arena, convertida como en una hormiga. Entonces imagínate a las personas que también le tienen miedo a las hormigas, o que ven una hormiga y quieren saltar y ven este tipo de película como Fase 4, o ven esta película que les decía de Them, de las hormigas gigantes, ¿no? Claro que es impactante y te va a causar un miedo mayor si ya le tenías pavor a las hormigas, si ya existe un pavor por creo, erróneo imaginario colectivo que tenemos de los tiburones, pues se acentúa con estas películas de terror. Lo que les decía, el terror nos va a cuestionar nuestra cotidianidad en todo momento. Entonces es eso, va a acentuar muchísimo nuestro terror a varios animales. Ajá. Bueno, yo sé que tú eres un experto en cine, pero, por ejemplo, nosotros, ¿cómo podríamos apreciar y entender mejor este tipo de películas, siendo solamente espectadores? O quizás tendríamos que profundizar más en el sentido o contexto. ¿Qué nos recomendarías? Yo creo que entender el contexto, ¿no? Cada película es parte de su contexto, eso no se puede salir, ¿no? Lo que les decía, Gojira, que después ya se desvirtuó en unas cosas muy extrañas, cuando Godzilla tiene un hijo, cuando Godzilla tiene, o sea, luego se volvió una cosa muy extraña que a mí me gusta, son películas de serie B, pero cada vez fueron más ridículas las películas, la verdad, ¿no? Pero es entender el contexto. Godzilla, creo que es, y quizás voy a ser un tanto hiperbólico, pero Godzilla es el claro ejemplo de lo que los japoneses, el miedo de los japoneses a su temor por la bomba atómica. ¿Y quién mejor que ellos para entenderlo, no? Desafortunadamente, porque pues ellos vieron a 2 de sus ciudades destruidas. Tiburón en su contexto es este miedo a una política que no le hace caso a su población. Estábamos todavía en la Guerra Fría, en la Guerra de Vietnam, muchos movimientos sociales que no les hacían caso, muchos movimientos sociales que el gobierno no volteaba a verlos. Entonces también es producto de su contexto. Si nos vamos a algo actual, no sé si han visto la película Aniquilación de Alex Garland, una película del 2018, no me recuerdo bien la fecha, ¿no? Que el propio Alex Garland dice que sí hay un mensaje. La película te cuenta cómo de repente se crea como una esfera gigante y cuando entran a esa esfera, las leyes de la física ya no existen. Todo es extraño. Los animales son bizarros, los animales son diferentes.
Y Alex Garland, en algunas de las declaraciones que hizo de esta buena película con Natalie Portman, además es una muy buena película porque nos presenta puras mujeres científicas, ¿no? En un nuevo contexto en esta película de Alex Garland, de este buen director, guionista de ciencia ficción. Y cuando entran a esta esfera, ven a cocodrilos bizarros que los atacan, animales que los atacan, y Alex Garland diciendo, es que esta esfera representa el cambio climático. Un cambio climático que no entendemos, que no hay que sí hay una explicación, pero que no tiene ya una forma de revertirse, ¿no? De cierta manera. Entonces, creo que apreciar el ecoterror es entender el contexto de cada época, ¿no? Por ahí en los años 80, 90 se dejó hacer un tanto este tipo de películas, se están haciendo otra vez estas películas, se están tomando otra vez un lugar importante, sobre todo por lo que vemos día con día, ¿no? Digo, estamos viendo estas inundaciones terribles que están sucediendo en todo el país, ¿no? Lo que está sucediendo en Veracruz, ¿no? Y en todo el país, que es muy desafortunado. Y hay muchas películas que nos están mostrando cómo las tormentas, los desastres naturales, pues destruyen a la sociedad. Y no es otra cosa que lo que les decía, el miedo colectivo, nuestros miedos contemporáneos. Entonces, para apreciar mejor el ecoterror hay que entender mucho el contexto, ¿no? Los años 70, los años 50, los años actuales, ¿no? Para que podamos apreciar más estas películas, disfrutarlas más, gozar más del arte cinematográfico a través también de entender el contexto de las películas. Pero bueno, en ese sentido, aunque nos cuesten, pues hay algo dentro de nosotros que hace que nos incomode, ¿no? ¿Por qué crees que estas películas en particular, bueno, por ejemplo, yo le tengo fobia a los roedores, pero bueno, son por anécdotas y por traumas propios, pero ¿por qué crees que le incomoda a la gente en particular, bueno, en general, mejor dicho, este tipo de cine? Fíjate, yo creo porque la naturaleza del terror es incomodar. Luego perdemos eso en mente de que el terror tiene que ser incómodo. A mi parecer, tiene que ser provocativo, contracultural, tiene que llevarnos a cuestionarnos nuestro día a día a través de la incomodidad de ver un hombre lobo, un vampiro, una araña gigante, ¿no? Y nos tiene que incomodar. Ya puede ser una incomodidad a partir de la sutileza como Tiburón, una incomodidad a través del gore como Grizzly, la película del oso que les decía, ¿no? Utilizando algo más explícito. Pero creo que el terror por naturaleza es incómodo, porque es un espejo de cierta manera. Sí, puede ser fantástico, terrenal, pero como un espejo de nuestra realidad. Por eso no es un género menor el terror, a pesar de que muchas veces se le pone como cierto desdén y en los premios importantes no le dan ninguna mérito ni nada, y sin embargo a través del terror podemos entender nuestro día a día, nuestra cotidianidad. Y esa cotidianidad es incomodarnos, darnos como un golpe en el estómago y decirnos, pues vean cómo está la sociedad. En este caso con el ecoterror, vean cómo está la naturaleza. Vean qué estamos haciendo contra la naturaleza. Vean cómo el cambio climático está modificando todo. Que ahorita que hablaba de tormentas, por ejemplo, hay una película de Alexandre Aja, un director francés, que se llama Crawl, donde una tormenta en Florida hace que lagartos salgan de su hábitat y empiecen a atacar a la gente. Un claro ejemplo, pues, de también los desastres naturales. Y es eso, el terror creo que por naturaleza nos debe incomodar. Y es por eso que está en esta parte, ¿no? Además de que podemos tener, como bien dicen, las fobias a diferentes cosas, ratones, demás. Creo que el terror por naturaleza debe ser incómodo, a mi parecer, ¿no? A diferencia de otros géneros. Sí, gracias. Bueno, ya casi para terminar. Bueno, comentabas que con este tipo de películas de terror se entiende nuestro día a día y que podemos ser conscientes de los daños que se hacen a la naturaleza y al humano, pero bueno, para hacerlo más extenso y más específico, a través de las películas de terror se puede hacer consciente al espectador de los daños hacia los animales. Totalmente, creo que sí.
Y una película que ahorita se me viene a la mente que lo hizo, tiene un tono cómico, un tono gore, pero no sé si vieron esta película que aquí le pusieron El oso intoxicado, ¿no? O Cocaine Bear, ¿no? Que también está basado en un hecho real. Unos narcotraficantes dejaron caer unas bolsas de cocaína en un bosque y un oso pues la consumió y el oso se volvió loco y empezó a atacar a la gente. Entonces, Elizabeth Banks, una directora y también actriz, hace esta película de Cocaine Bear o Oso Intoxicado, como le pusieron, donde vemos cómo este oso, por culpa del humano, pierde la razón y empieza a matar a muchas personas por culpa de esta droga y de esta irresponsabilidad humana. Entonces, es eso, el ecoterror también nos lleva, creo que a cuestionarnos nuestro quehacer diario y el cómo cuidamos o más bien cómo maltratamos a los animales, ¿no? El terror entendiéndolo en una forma que pues exagera, sí, exagera la realidad, esa es también la esencia del terror, pero esa exageración nos va a llevar a pensar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo día con día, ¿no? Entonces, creo que el ecoterror es un género, digo, la etiqueta es relativamente nueva, del terror nace de la crítica, de la academia también, la etiqueta de ecoterror, pero creo que nos ha ayudado muy bien a comprender este tipo de películas y a darle otra intencionalidad, como saber que el tiburón no es ese tiburón que nos puede atacar cuando vamos a la playa, ¿no? Sino un animal, o más bien un pez, vamos, que no, está en su hábitat y que no te va a hacer daño como la película lo presenta. Muchas gracias. Y bueno, ya para finalizar, bueno, sabemos que el terror o el miedo hacia los animales pues ha existido en todas las épocas, ¿no? Recuerdo que en París, cuando eran la época de plagas, por ejemplo, era de ratones o de mangostas o lo que sea. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Qué características podrían tener ahora las películas en esta época tan disímil y contemporánea en la que vivimos? Pues yo creo que hay una parte, si bien les digo que el terror debe incomodar, sí hay una parte donde los directores, si van a utilizar a los animales como eje, deben de tener mucho cuidado también al cómo lo presentan, incluso el cuidado de los animales. Ya hay restricciones por el daño que se le puede usar. Hay una película que se llama Holocausto Caníbal, no sé si la han visto, es un fontage, es una película que nos cuenta de unos documentalistas que van al Amazonas y hacen cosas deleznables y después son violentados, pero esa película, el director Ruggero Deodato, lo metieron a la cárcel porque fue tan realista que creyeron que los asesinatos que presentaban en la película eran verdad. Ya cuando mostró que los actores estaban vivos, lo soltaron. Pero en España sí lo metieron a la cárcel porque esa película desafortunadamente muestra cómo matan a una tortuga y cómo matan a otros animales de verdad. Deodato después pidió disculpas por eso. Entonces creo que también está esta parte de la protección. Si vas a utilizar a los animales, hay una protección a los animales, ¿no? Está el caso de esta película de Nosferatu, no sé si alguien la vio, la última, la de Robert Eggers, ¿no? Por sí sola Nosferatu representa la peste por las ratas. Lo hace Munraun en el 22, lo hace Herzog en el 79 y lo hace Eggers en el 22. Y esta organización de PETA se enojó mucho por esta forma de presentar a las ratas como peste, ¿no? Entonces también está esta parte de reflexionar de cómo se presentan a los animales, ¿no? Cómo representar a los animales, por una parte en la ficción, y también el cuidado a los animales. Entonces creo que importante también que a los animales se les cuide, entender la intencionalidad, ¿no? Entender la intencionalidad de los directores para que no caigamos en pensar que un tiburón nos va a atacar y dejemos de ir a la playa, ¿no? O
que se vuelva una práctica común o una práctica necesaria querer pescarlos. O ver una rata y querer matarla de inmediato. Es eso. Creo que es eso. Son películas que si está la parte de mostrar al animal como el que ataca, pero que en el subtexto está, incluso me atrevo a decir, una parte muy amorosa en cómo debemos tratar a los animales. Es eso. Bueno, no sé si alguien quiera preguntarle algo a Arturo. Por allá, Erika, por favor. Bueno, muchas felicidades, ha estado muy interesante, pero tengo una pregunta sobre esas películas que no sé si, que no tienen como, no sé si valor, pero por ejemplo no sé cómo sería la palabra, como Sharknado, que se volvió una película de culto. Claro. ¿no? Entonces que mezcla un tornado en donde hay tiburones, entonces junta como esos dos, que quisiera saber cuál es tu opinión, qué piensas, porque al final creo que hay unas películas que yo veo, no sé si sea la palabra morbo para reírme o porque chavas, pero luego termino viendo esas películas, las de los cocodrilos, o sea, unas que ya son tan o sea, como, digo, ¿por qué estás viendo esto? No lo sé, ¿no? Ajá. Pero o sea, que no es buena, o sea, ni la trama, ni la historia, pero ahí estoy y me gusta, o sea, es como esos gustos culposos. Pero gracias. Es tan mala que es necesario verla, ¿no? Ajá, sí, sí. Y esta parte, fíjate, el gusto culposo no es por ir contra esta frase que es muy divertida, ¿no? Pero si es un gusto, no tendría por qué ser culposo, ¿no? Es un gusto y ya, ¿no? Y comparto contigo ese gusto. Pero esas películas son artificiales. Esas películas entran en una estética camp. ¿A qué me refiero? A que no intentan ser lógicas, a que no intentan ser reales. Son películas de serie B. Son películas que, si nos ponemos quisquillosos, las vamos a encontrar muchísimos errores. Entonces, la invitación a ver ese tipo de películas es dejarse llevar por la ficción. Simplemente por la ficción, por lo absurdo, y aún así le podemos encontrar subtextos. Sharkando sí nos está hablando de el ecoterror, del daño también a la naturaleza, a través de lo artificial, pero porque son películas de serie B, con la intencionalidad de ser irreales, ilógicas, absurdas, tontas, torpes, para que esa torpeza, que es de bajo presupuesto, tenga un retorno económico inmediato. O sea, esa es la intencionalidad de esa película. No obstante, sí podemos encontrarle un subtexto, pero la invitación cuando vean esas películas es déjense llevar por la ficción, ¿no? Porque si nos ponemos muy quisquillosos, como bien dices, sí, exacto. ¿Dónde vamos a encontrar cierta lógica? No va a haber, no la hay, porque son artificiales, son camp, ¿no? Son kitsch esa película y hay que entenderlas como tal, ¿no? A mí me gustan, les digo, me gusta muchísimo la serie B, me río mucho, me la paso muy bien, pero fíjate, también son películas que se pueden encontrar subtextos, pero creo que subtextos, me atrevería a decir que no buscan o que no con la intención del director de hablar de ellos. Más bien, los directores buscan, quiero hacer una película de serie B para tener un retorno económico rápido. Y sin embargo, con el contexto que le podemos dar y la lectura, sí podemos encontrar ahí algunos temas a analizar en todas esas películas, ¿no? Pero la invitación es dejarse llevar con la ficción en ese tipo de películas, porque si no, y si nos ponemos quisquillosos y con nuestra copa de vino pues, esperando ver una película autoral, pues no, jamás, no nos va a llevar a una reflexionar, ¿no? Sino más bien veámosla con no sé, una caguama, perdón, y disfrutemos Sharkando, ¿no? De una forma escapista, porque también es eso, el cine también es escapista, es entretenimiento, ¿por qué no? Es eso también, es entretenernos un rato y estas películas de serie B nos llevan para allá. Un poco la pregunta va en el sentido de cómo conciliar a veces el interés del director con
lo que termina viendo el público. Y cuando lo mencionabas, pues en un principio pensé en King Kong, la de los años 30, donde evidentemente es una invasión humana, un espacio, sacar al animal de su entorno, lo que comentaste ahora con la idea de Tiburón, que en realidad es la denuncia de la corrupción de los políticos, y como también lo mencionaste, Parque Jurásico, que también sería esta idea de... Totalmente. Esto es un experimento científico y que de experimento científico alguien lo vuelve un negocio, y diríamos, serían como películas que desde la visión tal vez del director es de denuncia y terminan haciendo consumo, porque bueno, está Tiburón 1, 2, 3, 4, Parque Jurásico, no sé en qué parque van ya. Creo que ya van en la octava. O sea, sí, el King creo Kong que de sí. esta extracción, ahora también el reprise 1, 2, 3, y que se vuelve ya un comercio, pues, y un poco esta idea que terminan en serie B, ¿no? O sea, tenemos un chango grandote, amenazador, y tenemos una chica sensual que es casi como una violación. O sea, ¿cómo conciliar esta idea de que a veces el discurso del director no tiene que ver con la recepción pública que finalmente... Justo, sí pasa mucho. Mira, decía Andrei Tarkovsky, uno de los grandes directores durante el periodo de la Unión Soviética, que el quien pone el punto final a una película no es el director, es el espectador, cada uno de nosotros, con nuestra interpretación. Y esa interpretación evidente viene con nuestros gustos políticos, nuestra religión, nuestros miedos, nuestras fobias, ¿no? Le damos una interpretación, ¿no? Entonces, pasa con lo de Tiburón, ¿no? Steven Spielberg quería darle, pero la interpretación, el público lo recibe diferente por también las fobias, por el contexto de la época. En King Kong, la intencionalidad también era hablar del terror que viene de afuera, del terror que viene sobre todo de Latinoamérica, ¿no? De lo exótico. Este mono gigante que se va a volver en feria y que luego va a escapar y va a escalar los edificios de Nueva York, ¿no? Y que causa este miedo que algo xenofóbico, sin querer el director hablar de eso, ¿sí me explico? Por la interpretación que cada uno le podamos dar a la película. Y King Kong es eso también, ¿no? King Kong también es ecoterror, de cierta manera. Por cierto, King Kong tiene un fetiche por las rubias terrible, ¿no? O sea, si ustedes ven las 3 películas de King Kong, es tremendo lo que King Kong le gustan las rubias. Hay algo ahí también de subtexto en King Kong, en las diferentes épocas que se le ha dado. Pero yo creo que es esto, hay que entender que una película, a pesar de que el director busque cierta intencionalidad, pues siempre va a haber la interpretación de cada cabeza, ¿no? O sea, y el punto final que le dé cada público, el punto final que le dé la UNAM a una película, el punto que le dé otro tipo de universidad a la película, siempre va a ser diferente, ¿no? Ya lo estudies desde esta parte con este conversatorio, ¿no? O lo estudies desde una parte de biología, filosofía, antropológica, va a ser diferente. Es por eso que el cine tiene muchos mensajes, sus mensajes son múltiples, por la interpretación que puede darle cada uno. King Kong, desafortunadamente, uno de sus primeros mensajes, esa película de los años 30, cuando el terror en Estados Unidos era mostrar que venía de afuera, Drácula viene de afuera, Frankenstein viene de afuera, el hombre lobo viene de afuera, Dr. Jekyll y Mr. Hyde viene de afuera. Había una película que se llamaba Freaks, que sucedía en Francia. King Kong viene de afuera. Si es un terror a la xenofobia. Si acentuó la xenofobia, si acentuó el terror híjole, vienen de afuera. Y fíjate que eso se va a cambiar en los años 60, cuando Estados Unidos empieza a hacer el terror el terror está en casa. Psicópatas, asesinos seriales y también animales, ¿no? Entonces es eso, la interpretación que cada uno le dé, y eso es, a veces el director quiere hablar de corrupción institucional y termina dándole en la torre a los tiburones, ¿no? Sí, sucede eso. Hola.
En esta línea del ecoterror también podríamos pensar El planeta de los simios. Claro. Que se me hace una película Totalmente. que es bastante incómoda para algunos. Por supuesto. Fíjate, algo que no mencioné es que el ecoterror es parte también de la ciencia ficción, y a la ciencia ficción hay que entenderla como especulativa. Y muchas de las películas de terror hablan de apocalipsis, hablan del final de la raza humana. El planeta de los simios es eso. El planeta de los simios habla de cómo el ser humano se destruyó a sí mismo. No hay otro, ¿no? En esa película de los años 68, que le da un giro tremendo y tiene uno de los finales más aterradores y abrumadores del cine, cuando se da cuenta de que el ser humano se terminó por él mismo, no por otra persona. No fueron los simios, no fueron hormigas gigantes, no fueron ovnis que vinieron, no. Fuimos nosotros. Entonces, claro, el planeta de los simios, incluso con sus versiones actuales, ese es el mensaje. Claro, son ustedes los que van a estar, o somos nosotros los que estamos acabando con todo esto, ¿no? Y en este caso, los simios o los monos tomando el control, e incluso recuerdan esa película que los simios tienen esta parte como un tanto sectaria, religiosa, de pensar que fueron creados a semejanza del creador, y el creador es un simio. Lo que mucha gente pues, también en sus preferencias religiosas cree, ¿no? Somos creadas por Dios a semejanza de él, ¿no? Entonces ve cómo da el giro, da la vuelta tremenda, y además de una forma sumamente pesimista. Ese cine de ciencia ficción del 68 que está con esa película, y sobre todo también con la película de 2001, Odisea en el espacio de Kubrick, marcan una forma diferente de entender la evolución en el cine y en la ciencia ficción. Pero también esa sería una película de ecoterror. Sí, totalmente. No, gracias a ti. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, hablan de ecoterror, pero me quedé pensando en este último boom de los zombies. Y analizaba yo el principio de Guerra Mundial Z, ¿no? Donde la familia está desayunando, despreocupados, todo está en paz, todo está en orden, y bueno, cambia esto radicalmente. Y parece ser que este es el último, bueno, no sé cómo se llame ahora actualmente, esta retórica del cine, ¿no? Otra que bueno, es que no sé si esa, la de los zombies, esto donde, ¿cómo entra la retórica de este mensaje de los zombies? Buenísimo. Fíjate, los zombies tienen cierta evolución. Primero, los zombies se presentan como estos seres de la cultura haitiana, del vudú, que es una alegoría a la esclavitud, ¿no? Están películas como Yo caminé con un zombie, White Zombie con Bela Lugosi, que son zombies que tienen un dueño, un amo. Después, en el 68, cuando les digo cambia la forma de hacer cine y el enemigo está en casa, George Romero crea La Noche de los Muertos Vivientes, que son los zombies que nacen de las tumbas. Y ve lo que vemos en esa película, es tu hija que te come, tu madre que te ataca, tu hermano que te muerde. Es decir, el enemigo está en casa. En ese caso, la película que tú mencionas, que por cierto está basada en un maravilloso libro, que ahorita se me fue el autor, discúlpenme, pero que está contado como si fuera una crónica periodística, está maravilloso el libro, nos muestra cómo los zombies van a reflejar lo que George Romero hizo desde 1968. Los zombies son el pretexto para mostrar lo más deleznable del ser humano, lo poco solidario que podemos llegar ante una plaga, un virus. Lo vimos en la pandemia y se entiende porque también era sobrevivencia. Pero los zombies lo que va a acentuar, y creo que toda buena película de zombies lo acentúa, lo dice George Romero, mis hombres lo que acentúan es lo deleznable que es los seres humanos. Por ejemplo, Guerra Mundial Z
vemos cómo intenta escapar el mundo y la milicia detiene a todos, unos no quieren dejar pasar a otros. Y tú ves casi el contexto de las películas o el argumento de las películas de las zombies es mostrar cómo el ser humano es poco solidario, poco empático. No te va a ayudar. Que se comprende, se entiende, pero es así, ¿no? Entonces, los zombies que tienen su evolución, te digo, vudú, romeriano, y luego va a tener una evolución en la ciencia ficción, sobre todo con Danny Boyle y Alex Garland, en estas películas de 28 días después, cuando los zombies van a representar la rabia, la ira del ser humano. Por eso que también los zombies, ya fuera también de la perspectiva del ser humano, representan la rabia, la ira, de una ira que desafortunadamente pues parece que está creciendo y sobre todo con las redes sociales. O sea, ya platicar, debatir, tener estos temas en redes sociales es casi imposible porque dices algo y en lugar de argumentar viene el insulto, viene la ira, viene la rabia. Y Alex Garland y Danny Boyle, cuando hicieron 28 días después, querían eso, hablar de esa ira, querían hablar de esa rabia. Y eso, en esta buena película que dices con Brad Pitt, nos muestra eso, lo poco solidario de los humanos y la rabia encarnada en los zombies. Esas son las películas de los zombies que bien podrían tener algo de ecoterror si entendemos a los zombies como una plaga también. Bueno, la otra que me acordé ahorita fue de G.I. Joe, como Ajá. decían de estas películas del Charnado y bueno, Sí, esto sí, sí. pareciera ser que no tienen este contexto ni retórica, pero hay una en especial donde sí lo tiene, donde se cambia, se hace un shift con el presidente de Estados Ajá. Unidos. Y entonces él está muy tranquilamente y aprieta el botón. Ajá. Entonces el mensaje que, bueno, yo leí, no sé si tú me lo puedas, ¿cómo se dice?, confirmar, es que perdimos en este sentido, la humanidad hubo un tiempo en el que olvidó que estamos a un botón de destruirnos a nosotros mismos. No sé si ese sea el mensaje o algo Totalmente, estamos a un botón, a una persona que pierda la razón, una persona de ira, y eso el terror, claro que lo puede llegar a abordar, ¿no? Porque, les repito, y no es menor, vean a las películas de terror, inclusive las de serie B, como películas que nos van a cuestionar nuestra cotidianidad, nuestro día a día, como que alguien de repente pueda apretar el botón y acabar con este mundo. Hay una gran película, digo, no es de terror, pero lo refleja muy bien. Es más comedia, perdón que me salga un tanto del tema, pero seguro la han visto, es de Kubrick. Es cómo enseñar a hacer una bomba con Peter Sellers, donde vemos a un militar que ha perdido la razón y prende el botón. Y entonces el presidente de los Estados Unidos habla con el presidente de la Unión Soviética y le dice, oye, perdóname, es que pues un militar mío se volvió un tanto loco y apretó el botón. No, perdóname, sí, es que, ¿y qué crees? Van unas como 10 bombas atómicas para allá, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es la parte de cuestionar nuestra cotidianidad a través de la ficción que nos lleva el cine. Sí. Bueno, agradecemos mucho la presencia de Arturo. Yo estoy especialmente agradecida de que haya aceptado la invitación a este espacio. Ojalá que en otro momento podamos conversar más de terror, animales, porque esto da para mucho con todos los géneros, subgéneros y lo que se adicione. Y pues muchas gracias. Le damos un caluroso aplauso a Arturo. Bueno, vamos a tomar un minuto y vamos a cerrar ya el Congreso. Te invitamos, querido Carlos, para cerrar por fin y luego irnos ya a mangiare.
Bueno, pues agradeciendo a quienes nos acompañaron en esta séptima emisión de nuestro Congreso Internacional de Animalibus, la literatura, los animales en la literatura, que como lo dije el día de la inauguración, pues va más allá de solo la literatura, hemos visto la presencia del cine, de la escultura. Entonces, bueno, creo que el siguiente, el octavo, será en la literatura y otras artes. Y pues esperemos que dentro de 2 años nos volvamos a encontrar en este espacio. Y pues agradecerles sobre todo a Xochiquetzali, a Penélope, la organización principalmente que ellas realizaron, y pues a ustedes por asistir, por participar, y a quienes nos han seguido en las redes sociales. Y bueno, como siempre, para el Instituto de Investigaciones Filológicas, el contar con iniciativas de parte de la misma comunidad, pues es un gran aliciente para seguir trabajando en lo que nos gusta, que es la palabra y la difusión de lo que produce. Entonces, pues yo creo que ya nada más queda más que dar por concluido este congreso, y pues nos vemos en un par de años. Muchas gracias.